Bueno, pues yo realmente llevo unos 30 años dedicado a esto. Y todo empezó por una especie de inercia que a mí me llevaba pues, a estudiar Bellas Artes, a desarrollar ideas, no especialmente con una finalidad, sino pues simplemente como expresión gráfica, como trabajo de creación, en el sentido de determinadas historias, desarrollarlas, dar forma a cosas, a ideas. Y empecé a trabajar para Madrid, una editorial que ya no existe, Doncel, pues en ilustración ya, a partir de unos textos, lo que entendemos por un libro infantil ilustrado. Este trabajo es como una cadena, es decir, que unas cosas van trayendo otras, y como a mí siempre me gustó más este mundo que el de la pintura, que el del arte, un poco concretarlo, porque además este tipo de trabajo tiene el interés de la difusión, ¿no? No es una obra personal que acaba en una galería o que acaba colgada en una pared, sino que se reproduce, ¿no? Y en concreto la literatura infantil, yo a veces me preguntan si pienso en los niños cuando dibujo, pero realmente yo no puedo pensar como un niño, ni sé lo que hay, ¿no? Incluso tampoco ignoro lo que ellos pueden pensar al ver mis dibujos. Es decir, yo trato de hacer un trabajo honesto, que me interesa, que me atrae, y bueno, pues me satisface plenamente, ¿no? O sea, que nunca he pretendido otra cosa. Pero claro, el encanto que tiene visualizar un relato, pues yo diría que está muy próximo al mundo cinematográfico, ¿no? Entonces el mundo cinematográfico tiene la complejidad de la producción y tal, y esto tiene la ventaja de que uno mismo en su tablero pues puede viajar, puede crear, puede decorar, etcétera. No sé si a veces, a mí no me gusta la persona que atiende a los libros, no me gusta llamarles lectores, prefiero llamarles espectadores, ¿no? Por lo que hace referencia a mi trabajo. No sé si a veces son conscientes de que de alguna manera desarrollamos todo lo que sean los créditos de una película, porque atendemos a aspectos de visualización de ropaje, de vestuario, de localización de exteriores, es decir, nosotros decidimos cómo es la fisonomía, es decir, no solo elegimos los actores, sino que los creamos, pero que de alguna manera influimos en cómo es un determinado pelo, cómo es un maquillaje, es decir, que de alguna manera todo lo que sería un equipo de creación cinematográfico está en nuestras manos, ¿no? Entonces el trabajo es realmente complejo, ¿no? Desde el punto de vista creativo yo creo que no hay ninguna diferencia, Lo único que pasa es que en el mundo de los niños, no sé si algún otro colega estaría de acuerdo conmigo, pero a mí me interesa especialmente resaltar un cierto sentido de ingenuidad, de imagen popular. No se trata exactamente de acercarnos al mundo del dibujo infantil, de cómo los niños ven la imagen, ¿no? Sino de trabajar de una forma, pues sí, muy próxima a lo que sería la cultura popular, de rótulos, de pinturas de tiendas, de esbotos, de pinturas sobre barcas. Es decir, gente que de alguna manera no tiene una formación artística, cómo sale de una forma un poco impulsiva ese conocimiento básico de las formas elementales, sin complejidad diría yo, ¿no? O sea, dejándose un poco llevar, un poco lo que decía Picasso, tratar de volver a dibujar como niños, ¿no? Cosa imposible, ¿no? Pero de alguna manera no perder de vista esa espontaneidad, esa ingenuidad. Hay una responsabilidad, diría yo, en el ilustrador, porque de alguna manera estamos dando un lenguaje que el niño acepta muy bien, porque efectivamente un producto como un álbum es fundamentalmente visual. Normalmente los álbumes empiezan siendo leídos por los profesores o los padres y terminan leyéndolos el propio niño, ¿no? Pero la función es visual totalmente, Entonces sí estamos dando un código de reconocimiento de formas, de imágenes, y ahí sí que hay, yo diría, un sentido responsable, artístico, de lenguaje visual, de aproximación al arte. De hecho, nuestro trabajo está relacionado con el arte que nos ha tocado vivir, con el arte contemporáneo, ¿no? Con un sentido, pues sí, de asimilación, de transformación, ¿no? Y vamos, yo creo plenamente que el niño, su cultura visual, precisamente si dependiera solo de los libros, creo que la cosa estaría como más
mejor encauzada. Pero el niño realmente, el mundo del libro para él es mínimo en relación a lo que es la cultura televisiva, la cultura publicitaria. Es decir, el niño está visualmente bombardeado, un montón de los videojuegos mismos, ¿no? Es una cosa que atrae, que capta, ¿no? Entonces, digamos que desde el punto de vista del libro no tenemos armas suficientes para competir con todo eso, ¿no? Pero en la medida de lo posible, honestamente, tratamos de ofrecer un lenguaje que de alguna manera potencie un reconocimiento del arte que le ha tocado vivir, del arte contemporáneo. Y vamos, personalmente a mí eso me preocupa mucho, ¿no? Es decir, que yo me involucro en esto, ¿no? Y honestamente pues trato de hacer lo que creo que debo de hacer, ¿no? Hubo un tiempo, no muy lejano, en que incluso había una especie de tendencia. Es decir, habían voces que decían la ilustración infantil tiene que ser así y asá. Y en ilustración infantil no se debe o es peligroso hacer esto y aquello, ¿no? Afortunadamente yo creo que esto está superado, es decir, actualmente en ilustración infantil, tanto el lenguaje de los colores como el de las formas, como la visualización, como el sentido gráfico del asunto, exceptuando cuestiones como la abstracción, que no sirven para narrar, que no sirven para plantear aspectos así imaginativos, formales, narrativos y tal, pero salvo el tema de la abstracción, cualquier otra tendencia pictórica o gráfica está presente en el mundo de la literatura infantil, de la ilustración infantil, ¿no? Y bueno, yo mi estilo creo que no tiene definición, creo que, y tampoco hay por qué buscarla, porque cada cual lo que hace es mezclar toda una serie de elementos que le interesan. A mí me interesa lo lineal, algunas veces aspectos geométricos, aspectos de color, de valoración de color, en el sentido de que, en fin, yo entiendo que la naturaleza es una cosa y lo nuestro es otra, ¿no? Pues lo nuestro realmente es una mentira visual, ¿no? Entonces, bueno, pues me interesa la función del color en todo esto, ¿eh? Y digamos que mi trabajo no es tampoco intuitivo. Hay compañeros que defienden un tipo de trabajo en donde la creación surge de una forma casi intuitiva, como quien escribe, como quien hace un borrador, casi como a nivel de boceto, diría. Lo mío no, lo mío es una cosa más elaborada, que obedece a un planteamiento previo de boceto, a lo mejor de estudio de color, ¿eh? Tengo algunos trabajos en donde yo soy autor total del libro y ahí digamos que he trabajado de una forma, hombre, siempre hay un guión, hay una idea previa mínimamente desarrollada, pero efectivamente, si todo está en las manos del autor total, en este sentido, pues sí, puede haber una motivación gráfica que te obligue a un determinado texto con tal de introducir ese apunte, ¿no? Esa idea, ¿no? Que nace más de la visualización que de lo otro, ¿no? Pero vamos, como he dicho antes, mi trabajo está basado en un desarrollo argumental gráfico, en donde me hago una cosa muy parecida a un story, en donde la idea del color está desarrollada al mismo tiempo que el guión. Pienso que un libro que tiene unas determinadas páginas y unas determinadas ilustraciones, el color no puede estar allí de cualquier forma. Entonces hay momentos, hay un amanecer que tiene una entonación, hay un atardecer, hay una noche, cosas de este tipo, ¿no? Incluso la propia acción pues pide colores más violentos o más dinámicos o más relajantes. Entonces todo eso pues configura, digamos, la parte divertida del asunto, ¿no? Luego hay una parte mecánica de horas, nunca es puramente mecánico, es decir, siempre este tipo de creación permite en cualquier momento arrepentirse, empezar de nuevo, desechar una idea o una ilustración y hacer otra, porque al final vemos el orden del asunto y vemos que algo no acaba de quedar bien, ¿no? Se repite, porque es un trabajo creativo, es decir, y si el trabajo no es así, pues dudo que tenga valor, porque esto, si no se hace de esta forma, pues yo creo que es preferible dedicarse a hacer otra cosa, ¿no? Yo creo que nadie es imprescindible, es decir, hay referencias, y esas referencias, más que en función de una posible recomendación mía o de otro profesional, está en la propia inquietud de la persona que empieza. Es decir, normalmente este trabajo, hablo de una época incluso anterior a la mía, era un poco residual. Gente que venía del mundo del arte, del mundo de la pintura, pues a lo mejor terminaba haciendo ilustración. Pero en este momento es una opción.
Es decir, conozco infinidad de casos de gente que estudia Bellas Artes, pero que lo que quiere es hacer precisamente esto, ¿no? Entonces creo que como hay una actitud inicial, esa actitud conlleva ya una tendencia. Hay una serie de cosas que me interesan, ¿eh? Entonces, en esas cosas que interesan, no tiene por qué ser tampoco referentes de literatura infantil o de ilustración infantil, sino que pueden haber referentes, mi caso fue ese, ¿no?, que vienen del mundo de la publicidad, a lo mejor de mundos tan dispares como los dibujos animados, los videojuegos. No es lo mismo una inquietud en el sentido de potenciar el ordenador con un sentido creativo, no como herramienta fácil, por entendernos, ¿no? Entonces, evidentemente, esa predisposición no conlleva los mismos intereses que el que quiere desarrollar una actitud así como más manual de trabajar con tintas o acuarelas o pintura acrílica, ¿no? Entonces yo creo que la propia inclinación del individuo que empieza le hace interesarse. Es decir, creo yo que más que las recomendaciones funcionan esa lectura que él empieza a hacer de determinadas cosas que le interesan, ¿no? Muy prometedor, es decir, que yo creo que nunca como ahora hay un interés por este tema, por una serie de circunstancias, ¿no? Porque todo el asunto visual ha ido adquiriendo una importancia, hay demanda incluso, ¿no? Hay demanda de imagen, quizá hay saturación también de imagen, ¿no? Pero sigue habiendo demanda, ¿eh? Ocurre también que quizá esa saturación es debida pues, a todo esto del desarrollo, de la imagen virtual, del empleo del ordenador. Ya he hecho referencia antes a ello, pero quizá es lo que interesa puntualizar. Es decir, el ordenador permite que gente con poca habilidad manual, es decir, que en la tradición de este trabajo siempre ha habido una etapa de formación. No hablo de una formación académica, incluso aunque fuera un profesional que llega desde una actitud autodidacta, ¿no? Le interesa esto, pero claro, para desarrollar un lenguaje gráfico, pues no solo está el interés en una tendencia, sino una habilidad manual que hay que adquirir a base de una práctica. Yo diría que el ordenador permite que con una práctica que es más mecánica que otra cosa de conocimiento técnico, pues permite acceder a unos resultados finales al menos aparentes. Entonces eso es muy atractivo porque con muy poco tiempo, vamos, no digo que esto sea fácil, pero evidentemente con un mecanismo de un determinado tiempo que casi se puede medir, se acceden a unos acabados muy aparentes, muy profesionales, ¿no? Entonces yo creo que eso ha generado una abundancia, una superdedicación a esto. Creo que hace falta un poco de tiempo para que todo se tranquilice, que haya una visión y al fin y al cabo pues todo esto son tendencias y modas y costumbres que de alguna manera en un tiempo que yo espero que sea relativamente corto, pues la herramienta ordenador, o sea, no la facilidad ordenador, sino la práctica del ordenador, pero con un sentido creativo, se sitúe perfectamente. Y creo que entonces es cuando veremos, cuando podremos calibrar perfectamente en qué punto está esto.